Hola viajeros, estamos en el puerto de Barcelona a punto de subir al que será nuestro hogar por los próximos 35 días, el Voyager of the Seas de Royal Caribbean. Una locura, tremendo viaje nos espera. Hola, ¿cómo estás? Ok, pasan por aquí, preparándome los... Ok. Hola, ¿cómo estás? Ahí te doy el pasaporte, ¿eh? Vamos a dar una vueltita ahora por el free shop, a ver si hay algo copado para comprar. Y si no, ya, directo, nos vamos por el barco. Bueno, y después de haber pasado por el control de pasaportes, ya estamos subiendo directo al barco. Hola, ¿qué tal? Barco, miren lo que es el barco. Inmenso, inmenso. A simple vista es muy parecido al Explorer of the Seas. De hecho, es de la misma familia del Explorer of the Seas. Pero vamos a ver qué sorpresas nos depara este barco. Si es igual, si tiene cosas distintas. Ya casi, ya casi. Entonces, uno de los momentos más emocionantes cuando nos metemos en el túnel y estamos a menos de segundos de meternos en el barco. ¿Y qué vamos? Lo primero que vamos a hacer? A comer. ¿Qué vamos a hacer? A comer. No, lo primero que hay que hacer es el de emergencia, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? El de emergencia. Sí. Bueno, la ambulancia. La realidad es que venimos de un vuelo de 12 horas, acabamos de llegar y vinimos directamente del aeropuerto acá. Así que estamos muertos. Pero así todo vamos a aprovechar el día a full. Vamos que ya entramos. Mirá, viva Perón atrás. Uy, casi me mato. Yes. Apenas subimos, nos escanean el boarding pass y ya estamos aquí arriba del barco. A una puerta estamos nada más. Estamos arriba del barco y ahora vamos a entrar. ¿Vamos? Vamos. Ay, hay olor a crucero. Vamos a ver si está abierta la habitación, porque muchas veces hay que esperar un ratito, pero son las 2:30 de la tarde, así que probablemente esté abierta y nos podamos cambiar, porque venimos del aeropuerto y de Buenos Aires así. Vamos a hacer la palabra que no me salía, es tutorial de seguridad. Vamos a hacer tutorial de seguridad. Hello. A1. ¿Es español? ¿Sí? Ah, habla español. Ahí. Ya hicimos el tutorial de seguridad, que era lo obligatorio, así que ahora vamos a disfrutar del barco. Pará, ¿y qué nos pasó? Lo primero que pasó cuando subimos al barco, la primera persona que nos atiende, ¿quién era? Paula, argentina. Estamos en todos lados. Vamos, así vamos yendo al cuarto. Mira, esto va a ser visita obligada, acá está la pizzería, acá está el Café Promenade, acá seguramente nos vamos a encontrar varias veces. Ahora vamos al cuarto, que el cuarto ya está abierto, así nos cambiamos. ¿Para que no me puse los lentes? Bueno, acabamos de bajar en el deck 8, que es donde está nuestro camarote, y ahora vamos a ir a ver qué tal está la habitación que nos tocó esta vez. Que debe ser muy similar a la de siempre, porque siempre vamos al interior, así que no creo que cambie mucho. Estamos en la otra punta del barco, así que tenemos que atravesar todo el pasillo de las habitaciones, donde ya hay equipaje, así que tenemos obstáculos en el camino, hasta llegar a nuestra habitación. Así ya empezamos con la primera atracción. Acabo de ganar 10 puntos, acabo de tirar una maleta. Ups. 8213, nuestro camarote, vamos que llegamos. Bueno, acá están las llavecitas que te la dejan en la puerta. ¡Qué linda habitación! ¡Qué lindo no tener ventana! Nos dejan toda la información, la tele prendida. ¡Ay, y hay aire acondicionado, que veníamos con un calor súper linda! Bueno, a cambiarnos y a comer.
Al final se nos hizo tarde para ir a comer al buffet porque cerró a las 3 de la tarde. Y decidimos anotarnos en una competencia de lanzamiento de frijoles. Ahora estamos por ir a la Sheila Whale Party que se está produciendo ahí abajo. Como ya están escuchando de fondo. Ya que ahora, a las 5, en unos minutos nada más, ya estamos yendo de Barcelona. El barco zarpa. ¡Vamos a bailar un rato! Y por suerte, a las 6 menos cuarto abrió el buffet. Y fuimos a ver qué había para comer, porque no habíamos almorzado nada. Son las 6 de la tarde y estamos zarpando de Barcelona. Y hoy, como no habíamos almorzado acá en el buffet, decidimos pasar a dar una vueltita a ver qué había. A ver, contame, Sabri, ¿qué elegiste como tu primer plato de que te subiste al barco? Como entradita, yo me elegí salamín. Esta carnecita que parece un pastrón. Una brucheta de jamón crudo, este pancito que es una delicia espectacular, es un pancito de queso, quesos de varias variedades, de la horma esa gigante de queso que es una barbaridad. Me serví palmitos y me serví unos tomatitos cherries y una mantequita para el pancito. Así que bueno, ahora lo voy a probar a ver qué tal está todo. ¿Y vos, Mati, qué te serviste? Bueno, yo me serví un queso sardo que a mí me encanta, me fascina, un poco de salamín, tomates cherries, un pollo que está como salteadito, no sé con qué, ya veremos. Un queso brie y bueno, muy similar a lo de Sabri, le quita algunas cositas que a mí no me gustan, pero muy parecido. Obviamente esto es una entradita. Ya estamos bañados, cambiados y perfumados, listos para irnos a cenar. No, falta ordenar todo esto, Matías. Che, ¿será como Buenos Aires? A ver. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a cenar, gordito. Vámonos. Y para la cena fuimos al restaurante principal, donde yo me pedí el New York Strip. Y yo me pedí uno de mis platos favoritos. La carne, que aunque parece cruda, no está cruda. Es el punto que a mí me encanta. Y luego de la cena nos fuimos para el teatro. Pero la obra no estuvo muy buena, así que nos retiramos temprano. Por fin. El momento que tanto esperábamos. A la cama. A dormir, que mañana tenemos otro día largo. Es verdad. Hasta mañana.